Seguimos haciendo economía sin corbata. Y Agustín, vos sabés, y sabés mejor que yo, que pasado el 2001 la Argentina tenía que tomar una decisión. Porque seguíamos con el fondo, seguíamos con las recetas, o había que tomar alguna opción más creativa. Tal cual. Y la decisión que se tomó, que arranca con la reestructuración de la deuda en el año 2005, tuvo que ver, después en un rato vamos a ver algunos hitos en la materia del 2005 en adelante, con esta política de desendeudamiento y con esta recuperación de la soberanía económica. Pero mira, antes de pasar a ver algunos datos vinculados con el desendeudamiento, recién hablábamos de algunas cuestiones que pasaron en el último tiempo y los argumentos de la oposición o de algunos sectores que decían que había que pagar. Para que te des una idea de cómo esos argumentos se caen por sí solos, en diciembre del año pasado, 2014, sí, el riesgo país, que es esa sobretasa que tus bonos pagan sobre los libres de riesgo, sobre los bonos del Tesoro norteamericano, que supuestamente por el default en el que estábamos entrando nos querían hacer creer iba a explotar por los aires ese riesgo país y que eso era un problema, era 738 puntos básicos. Hoy es 570 a fines de junio, o sea, hubo una caída del 23%, o sea, también los datos y la evidencia de lo que ocurre en los mercados financieros marcan que esos argumentos que intentan esgrimir para tratar de instalar algo, la realidad termina tirándoselo por la borda y no tiene O sea que no sentido. Pagándole los buitres, Argentina para el mercado internacional es más confiable. Es más confiable, pasado. Cayó en términos de niveles de riesgo país, que es eso que tanto preocupa a veces a los mercados, porque la realidad demuestra otra Muy cosa. bien. Vamos a ver algunos datos vinculados con el tema de desendeudamiento, Adelante, si te parece. Dale. A ver, mirá. Primero, para marcar en el plano internacional lo que viene ocurriendo el último tiempo en materia de endeudamiento. Esta es la variación de la deuda del sector público para algunos países. Tomamos algunos representativos de lo que está pasando el último tiempo, como España, Portugal o Grecia, que son los países que están en conflicto por estos días. Acá, de hecho, en el programa hablamos mucho de Grecia hace poco. Fíjense los niveles de deuda entre el año 2007, o sea, el año previo a lo que fue la crisis internacional que explota en el 2008 a fin de año. Fíjense cómo varió esa deuda pública. España aumentando muy fuertemente, Portugal en menor medida, pero también, Grecia también, Estados Unidos aumentó muy fuerte la deuda y Alemania, el país fuerte, el grande de Europa, también aumentó mucho su nivel de deuda. Sin embargo, veamos lo que pasó en Argentina en el mismo periodo. La deuda pública en Argentina en ese periodo cayó, o sea, hubo un desendeudamiento a contramano del resto del mundo. Y lo que tenemos acá es la relación entre deuda y PBI en Argentina, aquel cociente que se utiliza para medir el nivel de endeudamiento de un país. En el año 2004 era de 106,4% y en el año 2014 de 42,9%. Pero además, lo importante de este gráfico es observar la composición de la deuda. ¿Por qué? Miremos, porque la deuda con privados, que en el año 2004 era de un 82%, en el año 2014 pasó a ser de menos de un 11%. La deuda con organismos multilaterales, ahí está dentro el Fondo Monetario Internacional y otros, y los condicionamientos que siempre estos organismos ponen a cambio de la deuda, si no miremos lo que está pasando en Grecia, era de casi 21% en el 2004 del total. Hoy es menos de 6, 5,7%. Mientras que la deuda con agencias del sector público, que en aquel momento era de 3,7%, hoy es de 26,3%. ¿Qué quiere decir? Que además de que hubo una caída en el nivel total de deuda, hubo una modificación en la composición de la deuda. Y cuando a veces pretenden hacer creer que esto que está ocurriendo entre organismos del sector público es un endeudamiento, no es así, no hay endeudamiento en estos movimientos, sino que hay una administración de los recursos. Bueno, lo que vamos a ver ahora en la próxima gráfico tiene que ver con los vencimientos de la deuda con privados. Lo que pretendemos mostrar acá, con algunos años salteados hasta el 2038, es cómo el perfil de vencimientos de Argentina, en términos de vencimientos de capital y de intereses, va cayendo, pero además de que va cayendo, es muy bajo. Estos valores que están viendo ahí son porcentaje del PBI. Valores de 0,7, terminan en niveles de 0,4 del PBI hacia el año 2038 de vencimiento de capital. Esto da muchos grados de libertad a la política económica de acá hacia adelante. Y por último, vamos a ver otro gráfico que lo que nos muestra es la estructura de la deuda. Si hoy toma la deuda uno como el 100%, como el total, lo que vemos acá que
En intrasector público, con agencias del sector público, explica un 61,3%, mientras que con privados y con organismos un 25, un 13%. Es decir, en términos del perfil de la deuda, es más sana la composición que tenemos hoy. Históricamente, y cerramos con esto, el Banco Interamericano de Desarrollo llamaba el problema capital, el pecado capital de las economías latinoamericanas, el hecho de endeudarse en dólares y con acreedores privados. Eso lo hemos modificado en Argentina. Hoy la deuda mayormente es en pesos e intrasector público. Clarísimo, Agustín, y si te parece, vamos a mostrarle ahora a nuestros queridos televidentes algunos hitos muy concretos de este desendeudamiento del Estado argentino, esta política de desendeudamiento del 2005 a esta parte. Vamos a verlo. La reestructuración integral logró la máxima aceptación de los mercados y, lo que es más importante, se apoya en una racional sustentabilidad interna. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Es necesario el rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito. Dijo, es necesario que nos dejen crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan las deudas. Utilizando reservas de libre disponibilidad del Banco Central, cancele la deuda del Club de París. Argentina está siendo mirada en el escenario internacional como alguien que cumple sus reglas de juego, como la reapertura del canje que hemos hecho. Y ahí llegamos a una cifra récord de aceptación de reestructuración de deuda, que es el 93% de a quienes les debíamos. El gobierno completó el pago de los acuerdos logrados con empresas que tenían laudos ante los tribunales internacionales y que incluyen, entre otras cuestiones, el pago con bonos y una quita sobre el capital de la deuda. Repsol acepta por todo concepto recibir un pago equivalente en 5.000 millones de dólares estadounidenses. Salimos de la condición de irregularidad con 19 de las naciones más importantes del mundo. La República Argentina es el único país que ha descendido en forma negativa su deuda externa en todo el mundo. Bien, hitos concretos de esta política de desendeudamiento. José Natanson, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Buenas estás? Noches. Bien, muy bien. Buenas noches. Vamos a darle contexto internacional a los fondos buitre. Efectivamente, porque vos sabés que uno a veces cuando vive en Argentina piensa que todo lo que nos pasa acá es algo propio, extraordinario y excepcional, y en realidad los fondos buitres son negocios globales que se mueven alrededor de, digamos, sobrevuelan muchos países del mundo. Antes que eso, digamos que el tema de los fondos buitres no es un tema estrictamente financiero, como a veces se lo quiere plantear. En realidad hay tres patas. Hay una pata financiera, hay una pata legal, porque es una estrategia básicamente judicial. Los tipos no compran un bono para después especular y ver si 2 años después vale más, etc. Saben que van a ir a juicio. Saben que van a ir a juicio. O sea, tienen, digamos, podríamos decirlo así, no hay buitre sin estudio de abogado al lado. Y tiene una pata también de lobby, recién lo mencionaba, muy fuerte. Es muy poderoso el lobby político, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, de los fondos buitres, lo cual desmiente un poco la idea de que lo único que hay que hacer en estos temas es aplicar la fría letra de la ley. Digo, pues si solo se tratara de aplicar la fría letra de la ley, ¿para qué necesitas poner millones y millones de dólares en lobby político, digamos? ¿No? Claro. Entonces, los fondos buitres, decíamos, Pablo, se mueven globalmente. Vamos a ver un mapa, si te parece, donde se van marcando diferentes países que tuvieron problemas de deuda, reestructuraciones o defaults, y fueron acosados por diferentes vías por los fondos buitres. Costa Rica, Nigeria, Jamaica, está al lado el año en el cual sufrieron, digamos, estos países, fueron objeto de demanda de los fondos buitre. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos. Nicaragua, después del terremoto, de los famosos terremotos, tuvo un grave problema de deuda. Los fondos buitre lo demandaron porque no pudo pagar la deuda. En los 90, Fujimori en Perú decidió pagar la totalidad de la deuda después de una demanda de los fondos buitre. Hay muchos casos, como se ve, Pablo, en el mapa, me parece que está bastante claro que
en general acosan a países de América Latina, de África y unos pocos países asiáticos, digamos. Estaba citando el caso de Nicaragua, el caso del Congo es muy notable también. Singer compró bonos de deuda del Congo por 10 millones de dólares y ganó 127 millones de dólares, una ganancia extraordinaria. Un caso muy dramático es el de Liberia, un pequeño país de África, donde la esperanza de vida, por dar una idea, de 50 años, es uno de los 3 países más pobres del mundo. Hay una demanda de fondos buitre por 20 millones de dólares. Estamos viendo fotos de Monrovia, que es la capital de Liberia. Por 20 millones de dólares uno puede decir, bueno, 20 millones de dólares no es tanto. Bueno, es la totalidad del presupuesto educativo de Liberia de ese año, digamos. Entonces, bueno, sí, para por ahí un país más grande, 20 millones de dólares no es nada. Para Liberia es muchísimo. Otro de los países que han sido objeto de demanda buitre, ahí seguimos viendo fotos de Monrovia, que es la capital pobrísima, evidentemente, de Liberia. Ahora, me interesaba también, para, decíamos, contextualizar el tema buitre, señalar la idea de que los fondos buitres se operan, digamos, en un contexto más amplio de financiarización, esa es la palabra que usan esos poetas que son los economistas, la financiarización del mundo. ¿Qué es la financiarización? Bueno, cómo cada vez más la economía, los activos financieros, bonos, qué sé yo, derivados, papeles de deuda, intereses, etcétera, se van creciendo en relación a la economía real, a los bienes y servicios que efectivamente se producen en el país. Vamos viendo ahí una primera placa en donde se ve cómo crece desde 1990 hasta ahora, la relación entre activos financieros y PBI. La línea verde son los activos financieros y la línea amarilla es la línea que mide el PBI mundial. Podemos ver una segunda placa que también es interesante porque también da cuenta de cómo se va financiarizando el mundo. Miren, esta es la participación del sector financiero en el PBI de Estados Unidos en el largo plazo, 1860 hasta bien pasado, entrado el siglo XXI, como bueno, cae un poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produce evidentemente una hecatombe mundial, una hecatombe económica, y vuelve a crecer sobre todo a partir de los 70 y 80, a partir de esos años se financiariza el mundo. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué cada vez la pelota de nieve de los bienes financieros, de los bonos? Después le podemos pedir a Datelis o a Luquín que nos expliquen, digamos, qué es un derivado, por ejemplo, ¿no? Un derivado es un papel que refiere a un precio futuro, digamos, ¿no? Ni siquiera está referido a un activo real, es una cosa que opera sobre un futuro. Es una especulación permanente. Claro, porque la especulación de la especulación va creciendo en relación a la industria, al agro, a los servicios. Bueno, vamos a ver la tercera placa donde se ve muy claramente la rentabilidad en Estados Unidos de las empresas privadas, financieras y no financieras. Mirá lo que ganan las empresas no financieras marcadas en la línea naranja comparada con lo que ganan las empresas financieras marcadas con la línea verde, que obviamente es más oscilante. Se ve muy claramente cómo cae durante la crisis financiera del 2008-2009 y cómo muy rápidamente se recupera. Ahora, que la economía esté dominada por las finanzas es un problema desde, uno diría, casi cualquier punto de vista. En primer lugar, porque uno pierde el foco. El foco de la economía, ¿cuál debería ser? Las cosas que la economía produce para que la gente viva mejor, digamos. Es bastante elemental lo que estoy diciendo. Ahora, si el foco de la economía se traslada a los bonos, los intereses, los derivados, las acciones, etcétera, estamos perdiendo el foco. Pero además una economía financierizada es una economía de corto plazo. La ganancia financiera es cada vez de más corto plazo y al mismo tiempo es una economía muy oscilante. Lo veíamos recién en el gráfico, cómo la economía financiera hace así. Por eso, y con esto por ahí podemos terminar, en Grecia cuando se está discutiendo una próxima reestructuración, si es que finalmente se lleva a cabo de la deuda griega, se está discutiendo cómo tratar de evitar que los buitres sobrevuelen alrededor de Grecia y terminen cayendo en picada sobre ese país. Ya cuando se renegoció la deuda griega hace un par de años, se puso una cláusula antibuitre, que es que si hay una renegociación futura de deuda y una parte importante mayor al 70% de los acreedores aceptan esa reestructuración, bueno, todos tienen que entrar y no hay chances de demanda. Quiero decir, no solo en el tercer mundo, como veíamos en el mapa, sino también en el primer mundo se están discutiendo estas cosas. Muchísimas gracias José. Nosotros nos vamos al corte, seguimos haciendo economía sin corbata, estamos hablando de buitre, estamos hablando de desendeudamiento argentino, no te vayas.